El acta de la sesión número 34 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 35 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se ha recibido un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que suspende excepcionalmente la declaración de caducidades del registro pesquero artesanal con el fin de mitigar sus consecuencias económicas y sociales en el sector. Esto entró con discusión inmediata. Un oficio también del Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la Ley 21.069 en materia de requisitos para postular a los beneficios que otorga el INDESPA. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Acevedo, Castillo, Chicardini, Hertz, Pizarro, Santibáñez, Serrano y Tello, y de los diputados señores de Rementería y Gonzalo Don Mauro, que modifica la Ley General de Pesca en materia de plazo de caducidad de la inscripción del registro pesquero. Correo de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos del Senado, mediante el cual se remite solicitud del alcalde de la comuna de Teodoro Schmidt, quien con motivo de la autorización por parte del subsecretario de Pesca y Acuicultura para la extracción del salmón chinook en el mar de la región de la Araucanía, solicita poder citar al subsecretario para que indique los antecedentes científicos y económicos que puedan justificar su decisión y cómo ésta no afectará el futuro de pescadores, prestadores de servicios, operadores, hotelería y comercio de pesca recreativa. Luego un oficio del director ejecutivo de INDESPA, mediante el cual hace llegar minuta con el desgloso de rendiciones de aporte entregado a beneficiarios de INDESPA. Informe de la ONG WWF Chile para contribuir a perfeccionar las medidas administrativas que tienen el potencial de agilizar la tramitación de los EMCO a nivel país y destrabar la tramitación de las demás destinaciones marítimas para mejorar la relación en torno al borde costero del país. El reemplazo para esta sesión del diputado Jorge Brito por el diputado Patricio Rosas y también el reemplazo para esta sesión del diputado Andrés Giordano por la diputada Javiera Morales. Esa es la cuenta, Presidente. Muchas gracias, secretario abogado. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta, puntos varios. ¿No? ¿Que están callados? ¿Están seguros? No. Bueno, primero quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro subsecretario de Pesca y Acuicultura, don Julio Salas, también a la directora nacional de Sernapesca, a la señora María Soledad Tapia, y también al subdirector de Sernapesca, Pablo Ortiz. Bienvenidos a la comisión. Comentarles un poco de lo que pasó con la tabla, porque entró un proyecto de ley con discusión inmediata, por eso está en primer punto de la tabla, y para estos efectos está presente el subsecretario para que nos pueda contar de qué se trata este proyecto de ley que suspende excepcionalmente la declaración de caducidades del registro pesquero artesanal con el fin de mitigar sus consecuencias económicas y sociales en el sector. Pero además teníamos un compromiso de la sesión pasada, que aprovecho también de agradecer a todos los diputados que me reemplazaron. Estuve enfermita, pero entiendo que lo hicieron brillante en mi ausencia. Sí, sí, porque se turnaron. Nosotros teníamos un compromiso de la sesión anterior para que escucháramos en este caso a la directora nacional de Sernapesca, María Soledad Tapia, con respecto a las diversas preocupaciones que han existido por parte de los parlamentarios con respecto a fiscalizaciones del sector. Concerniente con hechos de la pesca ilegal, en particular, que fue parte de lo que plantearon algunos colegas sobre el presupuesto asignado para el cumplimiento eficiente de esta fiscalización y que quizás adelantar un poco lo que va a darse en la discusión de presupuesto año 2024, que sé que es donde ahí tenemos que centrar los esfuerzos para poder cumplir con estas expectativas. Quiero darle la palabra primero, subsecretario, usted me permite, para cumplir con el compromiso, a la directora de Sernapesca, y sin más preámbulo le ofrezco la palabra. No sé si es que diputado Bobadilla quiere hacer algún alcance antes de la palabra a la directora. Sí, Presidenta. La verdad es que yo quisiera hacer un llamado al Ejecutivo. Por cierto que las urgencias
Por cierto que las urgencias, por su intermedio al subsecretario, yo entiendo que las maneje el Ejecutivo, pero también yo creo que el Ejecutivo debiera tener en consideración que nosotros necesitamos de algunos tiempos para poder analizar estos proyectos, porque le ponen suma urgencia o discusión inmediata, y yo supongo que vamos a tener que votarlo hoy día, cosa que yo no estoy de acuerdo, Presidenta, porque puede ser un proyecto muy sencillo, un solo artículo, pero debiéramos también tener la oportunidad de escuchar a los beneficiarios o a los afectados con una iniciativa como esta. Por lo tanto, Presidenta, yo quisiera hacerle un llamado al Ejecutivo que tengan un poco más de consideración con el tratamiento de los proyectos y que no nos sorprendan de la noche a la mañana con una iniciativa como esta que sin duda tiene impacto. Pero a mí me gustaría tener el tiempo suficiente para estudiarlo y segundo, para que podamos recibir algunos actores relevantes que van a ser, como digo, beneficiados o perjudicados con esta iniciativa. Nada más, Presidente. Perdón. El diputado Matías Ramírez me ha pedido si es que le podemos dar espacio para puntos varios que habíamos pasado, pero para que no se confunda el orden de la tabla. El diputado Ramírez tiene la palabra. Por supuesto. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias a los colegas también por permitir puntuar. Desde la zona norte vemos con preocupación cómo la corriente del Niño ha ingresado a las regiones de manera muy potente, además con una afectación particularmente a la costa, que ha generado básicamente la paralización gran parte de la pesca artesanal en la región de Tarapacá, y me imagino que en el resto de las regiones debe ser de la misma forma. Y en ese sentido, aprovechando que está el subsecretario, pero igual me gustaría pedirlo como informe por escrito, saber cuáles son las medidas que el Ejecutivo está viendo para ir en ayuda, en este caso, de los pescadores artesanales que van a ver por bastante tiempo afectada su situación laboral. Creo que es una crisis que se está acercando bastante rápido, y creo que sería oportuno conocer efectivamente cuáles van a ser esas acciones, medidas, y ojalá en lo pronto ejecutarlas en el más breve plazo. Solamente eso, Presidenta. Muchas gracias. Sí, por supuesto, subsecretario, sobre el punto del diputado Ramírez. Extremadamente pertinente el punto que plantea el diputado. Efectivamente hay una situación grave en términos de la magnitud en la que se estima que va a ingresar la corriente del Niño en esta oportunidad y que está generando problemas ya en el extremo norte del país. En la cuenta pública el presidente señaló que la cartera de Interior iba a encabezar la coordinación respecto de la temática de corriente del Niño. Nosotros tomamos contacto con Interior para solicitar ser incorporados en esa mesa de trabajo, porque involucra las consecuencias de la corriente del Niño. Obviamente no son solo pesqueras, son también climáticas y por lo tanto generan otros efectos de catástrofes naturales. Solicitamos ser incorporados y le puedo adelantar que el día de mañana ya hay una primera reunión de este equipo interministerial que va a abordar la temática corriente del Niño, donde a nosotros nos va a corresponder justamente colocar la problemática pesquera, porque lo que está ocurriendo en la región del norte es derechamente la salida de los recursos que tradicionalmente centraban la actividad de la región, e incluso la entrada de recursos no tradicionales, como ocurrió en el caso de hace un mes y medio atrás, de presencia significativa de sardina española, por ejemplo. Entonces, las decisiones que podamos tomar en ese ámbito, en esta instancia interministerial, las vamos a comunicar apenas sean adoptadas. Muchas gracias, subsecretarios, por la aclaración. Entonces vamos a la orden del día. Directora, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, Presidenta. Bueno, a continuación voy a hacer brevemente la presentación de la gestión de fiscalización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, tal como fue solicitado por la Comisión, ¿cierto? Tomando en cuenta los últimos años. Esto también tiene que ver con el informe de fiscalización que nosotros estamos obligados todos los meses, en el mes de marzo de cada año, entregar de manera pública. La siguiente, por favor. Bueno, ahí ustedes pueden ver, dejamos el link, esta presentación ya está a disposición de ustedes, está el link del informe de fiscalización del año 2022. Importante también recordar que la Ley General de Pesca y Acuicultura señala que quienes tienen las facultades de fiscalización son Carabineros de Chile, Armada, ¿cierto? Y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y Carabineros Armada en sus respectivas jurisdicciones. La siguiente. Bueno, ahí está la misión y la visión del servicio. Brevemente, nosotros, es importante señalar, somos una entidad fiscalizadora con más de 1.100 funcionarios a lo largo de todo Chile, donde nosotros buscamos contribuir a la sustentabilidad del sector, protegiendo los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente a través de una fiscalización integral y sanitaria que influya principalmente en el comportamiento. Y esto nos importa mucho hoy en día, nos enfoca en el fondo en poder cambiar el comportamiento de nuestros agentes sectoriales y también motivados, lógicamente, porque la ciudadanía nos puede ayudar también en la sustentabilidad de los recursos pesqueros y acuícolas. Siguiente, por favor. Bueno, sin lugar a duda, una de las preguntas que tenía la Comisión era relación con la pesca ilegal, ¿cierto? La pesca ilegal en general es un problema no solamente nacional, sino también internacional, mencionado incluso por la FAO, donde se destruyen y se agotan las poblaciones de peces y lamentablemente las comunidades más vulnerables, como de pescadores y pescadoras artesanales, son los que están generalmente más afectados. Además, esto va de la mano de otras conductas delictuales, como puede ser, por ejemplo, el tráfico de armas y el tráfico de drogas e incluso el tráfico de personas. Ya, lamentablemente en nuestro país, vamos a verlo más adelante, estamos ante lo que puede ser la pesca ilegal asociado también al crimen organizado. La siguiente. Bueno, y justamente el crimen organizado, la siguiente por favor, Pablo. Ahí brevemente, ustedes cierto lo saben, pero el crimen organizado tiene factores facilitadores y que es importante verlo porque son los factores que nosotros también tenemos que abordar como Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Hay un tema de debilidad de la institucionalidad en general, donde nos obligamos, ¿cierto?, a estar más coordinados institucionalmente. También debemos perseguir ahora nuevos delitos, asociaciones ilícitas, por ejemplo, perseguir el dinero, que es un tema muy relevante, ver los temas de conflictos sociales y vulnerabilidad social, que sin lugar a dudas son factores que contribuyen al desarrollo del crimen organizado. La tecnología y la infraestructura es de suma importancia para los servicios que trabajamos contra esta, porque si no tenemos, ¿cierto?, no tenemos el sustento para poder ir desarrollando, y también el sistema financiero hay que estar observándolo para ver dónde van estos flujos de dinero. La siguiente, por favor. ¿Cómo fiscaliza el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura ante estos nuevos escenarios? Nosotros fiscalizamos a través de lo que se conoce la cadena de valor logística con un enfoque de riesgo, es decir, desde que está la operación en el mar, ¿cierto?, en ríos o lagos, dependiendo, las naves industriales en el mar, las naves artesanales. Tenemos casi 100.000 pescadores y pescadoras artesanales, donde cerca de un 25% son mujeres. Además, después de esto viene ejemplo de Operación 2022, los transportadoras fiscalizadoras, las comercializadoras, las plantas que elaboran, y todo esto produce en general al país, cuando se exporta, cerca de 8.000 millones de dólares en precio FOB en exportaciones en productos pesqueros y acuícolas. Así también el consumo interno nacional es de 1.400 millones de dólares. Por lo tanto, es muy importante todo lo que se produce como materia, ¿cierto?, alimentaria de primer nivel, y así también de comercialización y todo el sustento de una cadena económica y social dependiente de la pesca y de la acuicultura. La siguiente, por favor. Los programas especiales de fiscalización del servicio se enfocan en un programa de gestión de riesgo y también en la fiscalización y control de zona de pesca y desembarque, como así también el combate a la pesca ilegal en toda la cadena de valor que tiene la pesca. Ahí ustedes pueden ver los primeros resultados que podemos mostrarles los resultados del 2020 al 2022. En todo lo que tiene que ver el programa de control de operación de captura en zona de pesca y desembarque. Eso es muy importante
donde, si ustedes se pueden dar cuenta, las certificaciones presenciales las hemos ido aumentando. Esto es muy importante porque por el COVID tuvimos que hacer muchas certificaciones no presenciales, ahora ya estamos volviendo a los niveles esperados de normalidad, donde también está muy asociado, mientras nosotros tenemos una presencialidad, ¿cierto? Hay menos fauna acompañante, por lo tanto tenemos una seguridad del control de lo que son las cuotas de pesca. Además, las acciones de fiscalización en embarcaciones de menos de 12 metros fueron más de 10.000 el año 2022, comparado con el 2020, que fueron 6.000. En citaciones también tuvimos 115 citaciones, con un total de incautaciones el último año 2022 de 66 con 825 toneladas. Bueno, ahí está un ejemplo de cuánto sale en el fondo combatir la pesca ilegal en la cadena de valor de la pesquería de Merluza, que es una macrozona que va desde la región de O'Higgins hasta la región de Coquimbo, donde podemos ver un aumento sostenido de las acciones de fiscalización que tiene el servicio, con presencia en los desembarques, así como también en controles carreteros, eso es muy importante, además de las fiscalizaciones en procesamiento y comercialización. En el caso de la merluza común, el consumo es prácticamente nacional. Acá tenemos nosotros un enfoque macrozonal con cumplimiento de gestión de riesgo, con mayor presencia en controles carreteros, con un cambio marcado sí de escenario, donde vemos un crimen organizado, una persecución, por lo tanto, que debe cambiar en torno a lo que son los nuevos delitos, y donde generamos unidades de análisis regionales y unidades de inteligencia nacional. La siguiente, por favor. Bueno, los presupuestos, aproximadamente 200 millones de pesos al año, solo con este programa. Ahí sabemos que también es de mucho interés el ver el caso de la fiscalización en toda la macrozona norte, que tiene que ver con las algas pardas. Acá este es un caso muy relevante y que también ha cambiado un poco las características de este tipo de trabajo que nosotros veíamos. Por ejemplo, hace 10 años no teníamos las condiciones que se están dando ahora. Por ejemplo, el año pasado es muy sensible a los precios, entonces el año pasado llegamos a tener a 1.000 pesos el kilogramo de alga en playa. ¿Ya? Entonces eso es mucho dinero para las personas, y eso también incentivaba de que muchas personas o agentes que no están en el registro pesquero estén ingresando, ¿cierto?, de manera ilegal. Es por eso que nosotros hicimos el año pasado un programa especial y tuvimos incautaciones por 574 toneladas. Eso es mucho. ¿Ya? El volumen de alga natural comparado también, y las incautaciones, si ustedes se fijan, tiene también una asociación directa con el presupuesto del programa. El año pasado este programa, que era de toda la macrozona norte, a nosotros nos costó 65 millones de pesos. Pero si consideramos, por ejemplo, cuánto genera en dinero las algas en precio FOB, es muy importante, y ahí ustedes pueden ver las cifras. Ahora, las fiscalizaciones que nosotros hicimos y las citaciones que logramos, ¿cierto?, que fueron bastante durante el año 2022, el 58% fue por operadores que no tenían registro pesquero. Es decir, lamentablemente también vimos muchos migrantes también que estaban trabajando en las playas, y en algunos casos incluso tuvimos condiciones de violencia de género hacia las mujeres, porque muchas de los recolectores son también recolectoras de orilla. Ya, eso es muy importante también señalarlo. Hay una fiscalización macrozonal. Nosotros también tenemos mayores sanciones disuasivas. Tenemos 2 casos que son muy importantes, de 600 UTM, 37 millones y 300 UTM de 18 millones por uso malicioso de claves. ¿Ya? ¿Y eso por qué ocurre? Porque a los usuarios, como nosotros les damos clave, lamentablemente hay otras personas que les toman las claves y hacen un mal uso de ello. Entonces, eso también nosotros estamos ahora persiguiéndolo. También hay un cambio marcado de escenario, donde vemos lamentablemente un crimen organizado, es decir, hay personas que se dedican a estafar a los usuarios, a también contratar, por ejemplo, personas migrantes, y eso es un tema que para nosotros es nuevo y que debemos en el fondo afrontarlo de otra manera, y por eso hicimos esta fiscalización especial con esta macrozona, donde tuvimos muy buenos resultados, pero sale en el fondo un costo importante, 65 millones de pesos. La siguiente, por favor. Otro de los trabajos que nosotros hacemos relevante, la presentación de hoy obviamente es un resumen, pero es la certificación de desembarque.
La certificación de desembarque es una obligación que nosotros tenemos por ley y nos vimos muy fuertemente afectados los últimos años, los últimos 2 años, producto del COVID. Eso significaba que las certificaciones nosotros prácticamente las tuvimos que hacer de manera no presencial, pero ya el año pasado logramos llegar prácticamente a una importante presencialidad y con ello hemos recuperado, ¿cierto?, los valores que teníamos y que habíamos proyectado de esto. ¿Ya? Pero la siguiente, para que ustedes puedan ver qué es lo que decía la ley 21.132, que hablaba de, ¿cierto?, la acreditación de la certificación, donde antes la hacían empresas privadas y ahora la pasamos a hacer nosotros como servicio. La ley nos proveyó de 232 cupos, pero nosotros actualmente tenemos 202 cupos. Ya el Ministerio ha hecho un esfuerzo para que nosotros podamos recuperar el próximo año 15 cupos de los 30 que nos faltan y nos quedarían por recuperar 15 más. Ahora, esta labor es de suma importancia porque es la certificación del 100% de los desembarques pesqueros con alcance en el fondo legal. Es decir, nosotros aseguramos que lo que se extrae realmente son las especies, las cantidades con los respetos de cuota que deben haber. Hay también activaciones de trazabilidad que nosotros hemos hecho, un desarrollo electrónico, pero naturalmente todavía existe una deficiencia de cobertura de certificación, donde también nosotros ahora queremos proponer, por ejemplo, una mejora con el análisis de la certificación con inteligencia artificial. ¿Ya? Ahí les voy a contar muy brevemente qué es lo que se trata, que es algo muy interesante, pero así, solo para que ustedes tengan una persona normal, como cualquiera que nosotros, que si estuviéramos certificando en una hora, por ejemplo, podemos certificar 120 kilos, 200 kilos si somos bastante rápidos y ágiles y hábiles, y con inteligencia artificial uno puede llegar en una hora a certificar 4 toneladas. O sea, no es un muestreo, es prácticamente todo. Entonces, esas son muchas veces las diferencias que podemos tener con la aplicación de tecnología. Bueno, en fiscalización del descarte, que también es un tema muy asociado, por ejemplo, a lo que se hace el descarte, que nadie quiere el descarte porque se desperdicia ciertos recursos con un daño a la biodiversidad. Nosotros también estamos trabajando en cuanto a la ley y hemos mejorado notoriamente las recopilaciones, pero todavía estamos faltos ahí de poder llegar a buenos niveles y para eso, para el próximo año, también tenemos establecido el poder tener 2 personas más, por lo menos, que nos ayuden a hacer estos análisis y también contar con, ojalá, inteligencia artificial para poder revisar todos los discos duros, porque se graba toda la navegación, todo lo que se está pescando, todo lo que se hace, ahora se graba, nosotros tenemos guardada esa información, después se analiza y se detectan, por ejemplo, que hay retención de especies con obligación de devolución, hay descartes no autorizados, obstaculización de las cámaras, es decir, llegan, cambian las cámaras del lugar, ¿cierto? Y ahí ya tenemos 2 sanciones muy importantes, a pesar de que son estos últimos años solamente, de la siguiente, de casi, si no recuerdo, mal no recuerdo, 100 UTM cada una, ¿ya? 1000 UTM, me faltó un numerito, ¿ya? Ya, pero si ustedes se fijan, la flota industrial, esto es muy importante porque ya nosotros como país internacionalmente estamos también muy observados de manera positiva porque si ustedes se fijan, ahora tenemos la flota industrial con un 100% de certificación de lo que es el descarte a través de los dispositivos que van grabando toda la operación a bordo, se recopilan estos discos duros. También tenemos un enfoque de riesgo en esta fiscalización y ya llevamos a la fecha, al 31 de mayo de 2023, 30 informes PAS, que son procesos administrativos sancionatorios, 5 informes con acciones judiciales y 2 procesos ya en el fondo ejecutoriado con 1000 UTM cada uno. Ahora, importante señalar que en enero del próximo año deberían ingresar 500 embarcaciones artesanales más a este sistema, pero lo que nosotros queremos hacer es que sea con gradualidad. Porque se imaginan 500, es una locura, nosotros no alcanzamos a revisar todo, también obviamente hay un tema de implementación, de paso a paso, que no queremos tampoco afectar a nuestros agentes sectoriales, en este caso la pesca artesanal. El monitoreo, control y vigilancia satelital, que es otro de los temas relevantes que nosotros tenemos, nos ha ido muy bien, ahí tenemos las transmisiones de toda la flota industrial, además de las flotas de naves de pabellón extranjero, la flota artesanal, por ejemplo, 400 naves al día en promedio están fiscalizadas a través de este sistema. Usamos el sistema BMS, Vessel Monitoring System, que es por la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el software Temis Web. Además, Global Fishing Watch nos ayuda con la información y con el sistema AIS podemos verificar la flota extranjera. La siguiente.
Si ustedes se fijan en la imagen que viene acá, nosotros tenemos control y vigilancia satelital de naves de pabellón extranjero. Esto también es muy importante porque a veces hay muchas como noticias falsas que dicen, hoy están pescando en aguas chilenas, una flota china, una flota española, una flota rusa. Eso no es así. Nosotros fiscalizamos junto con la autoridad marítima, hacemos programas y campañas de fiscalización, y en algunos casos hay naves de pabellón extranjero que piden acercarse a nuestros puertos, y también nosotros cumplimos con una medida que es de revisión internacional, que se llama la medida del estado rector del puerto, donde se verifica qué es lo que trae, el tracking de navegación de los posicionadores satelitales, y si cumple con todo se le acepta la recalada, y si hay alguna observación, ¿cierto?, se rechaza. Muchas veces las observaciones de rechazo son porque vienen personas, por ejemplo, heridas, pero ahí la autoridad marítima, por los convenios internacionales, los deja entrar, ¿cierto?, y revisa que todo esté en orden. La siguiente, por favor. Ahí tienen algunas imágenes de fiscalización, por ejemplo, de la flota china, donde es muy importante para nosotros. Son 2 periodos en el año donde, por ejemplo, entre mayo y junio, ellos suben hacia las Islas Galápagos, pasando por nuestro estrecho de Magallanes, donde son fiscalizados también por la autoridad marítima, y en el caso nuestro y la autoridad marítima por los posicionadores satelitales. No han pescado en nuestras aguas, y después, en los meses de octubre aproximadamente, nuevamente bajan hacia el Atlántico. La siguiente. Bueno, en aspectos relevantes jurídicos, porque cuando nosotros hablamos de fiscalización, no solamente salir a fiscalizar, sino termina con una sanción, porque si no, en el fondo ahí nuestros abogados son de suma relevancia, con los equipos también son fiscalizadores, junto con otros fiscalizadores que nosotros tenemos en terreno, o los que hacen análisis de información. Y en materias de pesca tuvimos 1.249 citaciones el año pasado, y además las que más se repiten son, por ejemplo, la acreditación de origen legal, el acceso, ¿cierto?, y también la veda, por no cumplimiento de veda. Esas son las sanciones que más se repiten. La siguiente. Este valor es muy interesante y que es muy bueno e interesante también que ustedes lo puedan tener en cuenta. Son los fallos ejecutoriados los últimos 3 años. Si ustedes se fijan, del 2020 al 2023, por valor condena, ingresó 926.487 millones de pesos, fue en el fondo el valor condena, y ejecutoriado y pagado tenemos 300 millones cobrado, ¿ya? Eso es bastante dinero, y es solamente por temas de fallos ejecutoriados de toda la labor que hace el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Acá tenemos un tema con los receptores judiciales. Lamentablemente hubo bajas de presupuesto. El 2022 tuvimos 135 millones de pesos, que son las personas que llevan las causas, hacen la notificación, ¿cierto?, etcétera. Y este año 2023 tenemos solamente 27 millones de pesos, con una disminución presupuestaria en este ítem de prácticamente un 40%, lo que lógicamente afecta a los resultados. La siguiente. También hay un despliegue temático y territorial. Ustedes se dan cuenta de que todo pasa en el fondo por interacciones que se generan datos, base de datos, trazabilidad, acreditación de origen legal. Necesitamos sistemas que sean modernos, que sean eficientes y que soporten la cantidad de datos que tienen que transarse diariamente. La siguiente. Acá, por ejemplo, el sistema de trazabilidad, si nosotros quisiéramos hacer modificaciones con código QR, con registros en zona en distintas partes, con etiquetado, eso, por ejemplo, puede salir en solamente una consultoría, va entre 100 millones, 190 millones, con desarrollo incluido son 300 millones, más la infraestructura de 120 millones. Es decir, fácilmente nosotros podríamos tener proyectos de 500 millones, pero lógicamente no es posible producto de las restricciones presupuestarias, pero es importante ir considerando que uno puede ir avanzando parcialmente, ¿ya? La siguiente. La certificación de desembarque, acá era lo que yo les mencionaba, de que nosotros queremos en el fondo empezar a ver la inteligencia artificial, sobre todo por lo que significa que podemos estar prácticamente certificando todo lo que llega a una velocidad, y la máquina va aprendiendo las especies y cada vez se hace más eficiente. La siguiente. Bueno, la dotación máxima de vehículos, tenemos 97 vehículos, vigentes 84, tenemos en baja 13, un total, por lo tanto, 84 vigentes, pero 40% tiene más de 8 años, ¿ya? ¿Por qué son importantes los vehículos? Porque con eso hacemos, en el fondo, y llegamos a los lugares, hacemos todas las cosas. Petróleo también se gasta bastante, lamentablemente también tenemos ahí una baja.
nosotros entendemos si estas bajas y nos estamos acomodando, pero sería importante que ustedes lo pudieran ver porque realmente necesitamos en el fondo, esto es como básico, esencial, sobre todo en la macrozona norte, ustedes los ven por lo que son los decomisos. La siguiente. Bueno, finalizando ya, tenemos un nuevo escenario ante la lucha contra la pesca ilegal y el crimen organizado. Debemos ser más eficientes en las coordinaciones. También queremos presentarnos y pedir a los comités regionales contra el crimen organizado, en especial en algunas regiones, como por ejemplo Atacama, Antofagasta, Iquique, u otras regiones del sur, donde hay algunos modelos especiales, por ejemplo en el caso de los salmones o en el caso de las algas pardas, ¿cierto?, o la merluza común, donde podemos en el fondo hacer mucho también y trabajar en conjunto para buscar en el fondo también nuevos financiamientos. Hay que tener una mirada regional y local, los sistemas y tecnologías son fundamentales para que nosotros podamos tener y ser más eficientes, también la dotación del personal, la dotación de vehículos, los presupuestos de tecnologías asociados. También hay otras posibilidades como el sello azul y similares, la ley de caletas, que es un tema que también promueve, ¿cierto?, el desarrollo productivo de nuestra pesca artesanal. Los sistemas de fiscalización de descarte son muy eficientes, pero es importante considerar mejoras asociadas a las personas que hacen estos análisis, los sistemas que hacen estos análisis y la velocidad también de respuesta que debemos tener, más los sistemas de fiscalización satelital como BMS y AIS, que sería muy importante poder contar con un presupuesto, sobre todo para el AIS, para las naves de pabellón extranjero, donde tenemos un presupuesto de 6 meses. Otras emergencias, como la influenza aviar de alta patogenicidad, a la fecha llevamos 11.000 animales varados muertos. ¿Ya? Esa es la dramática cifra y esto lógicamente también nos ha comido presupuesto. Sí nos van a ayudar del ministerio, ya estamos en coordinaciones donde nos van a poder hacer algunos presupuestos anexos justamente para poder dar mejor respuesta a esto, pero es importante considerar que se tiene que trabajar con la ciudadanía. Tenemos un programa nuevo que se llama Centinelas del Mar, donde queremos en el fondo capacitar a los ciudadanos y ciudadanas en estas materias. Somos en el fondo un país pesquero, pero con una larga costa, y es importante que toda la gente sepa qué es lo que está pasando. La siguiente, y con eso ya estamos finalizando la presentación en representación del servicio. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, directora. Le ofrezco la palabra al diputado Romero, luego el diputado Gracias, Presidenta. Berger. Señora María Soledad, la semana pasada estuvo acá el director de Directemar y se quejó del poco presupuesto para fiscalizar. Usted esbozó algo que faltan recursos. Me gustaría que después me comentara, por favor, nos comentara si es así. Quiero agradecer la exposición por su intermedio, Presidenta, pero creo que, bajo mi personal punto de vista, hay que aclarar algunos temas. La exposición, como le digo, fue buena, pero me gustaría saber cuánto ha disminuido la pesca ilegal de la merluza, por ejemplo, en la 7ª región, que yo hace 6 años que la vengo denunciando. Tiene autorizados 3.600 y tantas toneladas de pesca, más de 50.000, ellos lo han reconocido. En el gobierno anterior y en el actual, la verdad es que han hecho muy poco o nada para combatir esa pesca particular, o sea, toda la pesca ilegal dañina. Quiero saber si ha subido o ha bajado la pesca ilegal en los últimos años, principalmente en su periodo como directora nacional de Senapesca. Me gustaría saber también si ha disminuido la pesca no declarada, no me refiero a la pesca ilegal, sino que a la pesca de sobreporte. La pesca legal, pero con las embarcaciones traen más de lo permitido, si eso ha aumentado y si lo han está controlado. Porque yo creo que esas son preguntas claves para dilucidar nuestras dudas. Les vuelvo a repetir, señora María Soledad, yo he tenido serios problemas aquí y en algunas regiones, porque me recordaron, yo tuve la suerte, por su intermedio, Presidenta, disculpe que me alargue un poco, señora María Soledad, yo tuve la suerte de ser alcalde en Coronel, y en mi época de alcalde en la región, efectivamente pescaron cerca de 100.000 toneladas, le hicieron harina de pescado, y la depositaron en comuna agrícola, o sea, la escondieron. Yo en mi calidad de alcalde lo denuncié, pero tiene poca tribuna los alcaldes. Yo hoy día como diputado he denunciado la pesca ilegal en varias regiones, pero principalmente en la 7ª región, y de verdad no he tenido una respuesta clara. De verdad no he visto que se ha combatido esto. El año pasado me reuní
con el director nacional de Servicio de Impuestos Internos, porque aquí hay millones de dólares que se blanquean, con algún fiscal también que quiso combatir esto, pero la respuesta es que no hay recursos, no hay cómo combatirlo. Entonces me gustaría saber qué se va a hacer en el futuro. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Romero. Diputado Berger. Aparentemente el diputado Romero me leyó el pensamiento, y parte de lo que él expuso es también una inquietud que yo quiero plantear. Y por su intermedio, Presidenta, saludar en primer lugar a su secretario y también, por supuesto, a la directora, que en este momento nos ha hecho una muy buena exposición de la labor que ella le corresponde dirigir y es responsable. Me preocupa, y yo creo que en el bien entendido, ¿no es cierto?, que quizás en los años 2020, 2021 hubo problemática de restricción de presupuesto, qué sé yo, por la naturaleza misma de cómo se está, cuál era la vivencia que teníamos y tenían, por supuesto, todos quienes desarrollan la labor de fiscalización. Pero en la labor de la labor de fiscalización, me imagino que ustedes tienen un marco presupuestario, y ese marco presupuestario tiene que irse ejecutando, ¿verdad?, en la medida que van pasando los meses. Entonces, yo no sé si usted tiene los antecedentes y esto, ¿a qué dirección, para dónde voy con esto? Porque al igual que, como decía mi colega, en la sesión pasada estuvimos con representantes de la Armada, específicamente con Directemar, también por las razones de fiscalización, ¿verdad? Y también ahí en el desarrollo de la exposición nos apareció que ellos entendían algunos requerimientos, algunas necesidades, ¿verdad?, para poder hacer una labor mucho más eficiente. Pero la consulta mía es que si en la ejecución presupuestaria, porque a veces a un servicio, ¿no es cierto?, la autoridad le dispone de un presupuesto de cierta cantidad de sumas, pero ese presupuesto hay que irlo desarrollando, ejecutando durante el año presupuestario. Y a veces también ocurre, ¿verdad?, que por una cosa del presupuesto y la otra es la caja que se dispone para poder desarrollar justamente ese presupuesto. Entonces, yo quería saber si usted tiene algún análisis, alguna información en lo que ocurrió, por ejemplo, el año 2022 en cuanto a la ejecución presupuestaria, en cuanto a la labor fiscalización general del servicio que a ustedes les compete como Cernapesca, y lo que ha ocurrido de este año, si usted nos pudiera ilustrar, y en base a eso, ¿verdad?, porque yo le escuché la palabra restricciones presupuestarias, si tiene, por supuesto, restricciones presupuestarias, nosotros coayudar, porque este año, ¿verdad?, como todos los años, acá en el Congreso se analiza, se discute el presupuesto de la Nación para el próximo año, así que nosotros podríamos ser un buen agente colaborador, ¿verdad?, para poder de alguna forma hacer ver a la autoridad que es necesario que el servicio, para que haga una labor más eficiente, necesita más apoyo en los recursos económicos o financieros. Eso. Muy bien, gracias, diputado Berger. Luego tiene el diputado Calisto la palabra y posteriormente el diputado Aedo. Nos quedan 10 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Mire, quiero, aprovechando que está la directora de Cernapesca en nuestra comisión, agradecer que se haya tratado el tema, porque lo pedimos varios parlamentarios respecto a los problemas de fiscalización, sobre todo en regiones como la zona extrema, en el caso nuestro la región de Aysén, que debemos tener 500, 600 kilómetros de costa y sin ningún tipo de fiscalización. Cernapesca ni siquiera tiene un barco para fiscalizar. En Aysén, claro, no tenemos. En la 11ª región, sobre todo situaciones como la pesca ilegal, para qué le digo todos los problemas que hemos tenido con las lanchas sin posicionador satelital. Tenemos la problemática respecto de la pesca bentónica ilegal de la 10ª región. No voy a pelear con nadie, pero no estaba Mauro. Pero en general siempre estamos siendo afectados por la pesca ilegal. Entonces, lamentablemente los funcionarios de Cernapesca de la región de Aysén hacen un tremendo trabajo en coordinación con la Armada de Chile, pero no tienen las herramientas para poder hacer su trabajo. Entonces, ¿qué posibilidades de que ustedes puedan incorporar dentro de la ley de presupuesto la posibilidad de una embarcación, las condiciones para un territorio marítimo tan extenso y tan rico en recursos, además, que hoy día Cernapesca no tiene ningún control? Gracias, Presidenta. Diputado Aedo. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, bueno,
agradecer la presentación a la directora, ¿no es cierto?, de Sernapesca, y aprovechar también por su intermedio que está el subsecretario, que está bien protegido hoy día con la mascarilla. Yo quisiese, a partir de la exposición que ha hecho la directora, más que una pregunta, recoger lo que han sido el planteamiento de quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Yo creo que todo el tema de pesca ilegal, que ha planteado con mucha claridad mi colega Romero por su intermedio, presidenta, y Berger, y obviamente también Miguel Ángel Calisto, creo que es un elemento que tiene que estar muy presente, y por eso quiero aprovechar la presencia del subsecretario, muy presente en lo que va a ser la propuesta de nueva ley de pesca que va a presentar el Ejecutivo. Creo que es tremendamente relevante porque cuando hablemos de los temas, si es que estos aparecen en la ley de pesca, de fraccionamiento, de nuevas cuotas, etcétera, no se puede obviar toda esa pesca ilegal que hoy día aparece en un gran agujero negro, que no está presente, que no se tiene presente cuando se distribuyen también las cuotas en las respectivas regiones o en las áreas de pesca, y que creo que eso es autoengañarse, generarse una propia trampa en el sistema, porque en definitiva mientras legislamos y tratamos de buscar orden, esta pesca ilegal, muy fuerte en el Maule, por cierto, obviamente no está contabilizada en ninguna parte y no ingresa, ¿no es cierto?, en este proceso legal. Yo, más allá de hacer preguntas concretas, quería aprovechar su presentación, directora de Sernapesca, por intermedio de la presidenta, simplemente para que estos elementos creo que tienen que estar presentes cuando se discuta la ley de pesca, ¿no es cierto?, y lo hagamos con todas las cartas sobre la mesa, con lo que, no sé si es sobre la mesa, con todos los peces en el mar, sacados de manera legal, pero también con la enorme cantidad de peces y pescados que después salen, no solo en el Maule, en otros lugares de Chile de manera ilegal, y que no son parte de esta discusión, y yo creo que es necesario eso también sincerarlo. Muchas gracias, presidente. Subsecretario. Porque es más general No se preocupe. Diputado Mauro González. Ya, le voy a dar la palabra a usted, el último diputado que va a intervenir, que está más atrasadito. Tiene para que prender su pasar cámara. al segundo punto de la tabla. Tiene que prender su cámara. Gracias, presidente. Tengo un problema en la cámara, por eso no puedo encenderla. Presidenta, bien cortito, mire, en la región de los lagos todos estamos en contra de la pesca ilegal. Y yo agradezco la presentación que hizo el servicio, pero lamentar, como siempre, las palabras del diputado Calisto, por su intermedio, presidenta, que tiene una fijación con los lagos. Yo le invito a trabajar en conjunto, unidos, en diálogo, y basta de esta confrontación entre Aysén y los lagos. Eso, presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado González. Subsecretario. Sí. Gracias, presidenta. Muy breve. Solo quiero señalar dos elementos que me parece importante en el contexto destacar. Primero, es que la verdad es que contamos con una directora nacional del Sernapesca de óptima calidad profesional, una directora nacional que se desempeña como directora desde febrero de este año y se desempeñó el periodo inmediatamente anterior como directora zonal de pesca en Valparaíso, directora regional en Valparaíso. Lo que muestra que además es una profesional con mucha experiencia al interior del servicio, y en estos meses en que hemos podido trabajar en conjunto, la verdad es que el nivel de colaboración en la búsqueda de fortalecer la capacidad fiscalizadora de la institución es muy notable. Parte de las intervenciones que han hecho los diputados, lo que vienen a reforzar es algo que constatamos al momento de llegar a la subpesca y que nos ha transmitido la propia directora, es que existe una brecha enorme entre la necesidad de fiscalización que tiene nuestras costas, que tiene nuestro mar territorial, nuestra zona económica exclusiva, y las posibilidades reales que hoy día tiene ambas instituciones que desarrollan actividad fiscalizadora. Yo me atrevería a decir que estamos en un estándar de primer nivel en la fiscalización de nuestra zona económica exclusiva. Como bien señalaba la directora, efectivamente no tenemos registros de situaciones de
invasión de barcos factorías o situaciones de ese tipo que afecten nuestra zona económica exclusiva, pero sí tenemos problemas de pesca ilegal, extracción ilegal o comercialización ilegal en una escala más reducida. Entonces, el problema es que esta brecha es de tal envergadura que no se condice con la fortaleza de la actividad pesquera del país. Yo lo recuerdo, lo repito una y otra vez en las diferentes reuniones en las que nos toca participar en diferentes instancias. No nos olvidemos que Chile es la 10ª potencia pesquera del mundo. O sea, Chile no es un país que sea un jugador intermedio en materia pesquera, es realmente de gran envergadura. Y muchas veces cuando pensamos la institucionalidad pública relacionada con la pesca, no la comparamos con la institucionalidad pública relacionada con la minería o con la institucionalidad pública relacionada con otros sectores que son de igual importancia, sino que empezamos a observar que hay una brecha muy importante porque la institucionalidad pública del sector pesquero es mucho más frágil para la importancia económica que tiene el sector. Pero esto es algo que no es responsabilidad de esta administración, ni la anterior, ni de la anterior. Hay una concepción de la institucionalidad pesquera que no es capaz de dar cuenta de la importancia económica de la actividad. Entonces, efectivamente, le vamos a tomar la palabra a los parlamentarios en el sentido de que todos tenemos que buscar relevar la importancia de la institucionalidad pública en el sector pesquero y particularmente de la capacidad fiscalizadora del servicio, porque lo que decía muy bien el diputado Calixto, la verdad es que no haya una embarcación para la fiscalización en Aysén, no hay una embarcación para la fiscalización en casi todo Chile, ¿eh? Y Magallanes efectivamente es la única que tiene una embarcación, y esto genera paradojas, como por ejemplo tener que pedirle la embarcación al fiscalizado para ir a fiscalizar, o sea, ese tipo de problemas, ¿eh? Sí. Entonces la brecha es muy significativa y por lo mismo también es muy importante que tengan a la vista que instituciones como esta, frente a situaciones de ajuste, como por ejemplo lo que significó el ajuste presupuestario frente a la situación de pandemia, se vieron muy mermadas en su capacidad operativa. Sí. Y por lo tanto lo que estamos ahora es tratando de buscar recuperar esa musculatura de trabajo. Normalización. Gracias, presidenta. Muy bien, muchas gracias, subsecretario. Directora. Presidenta, poquitos minutos, sí. Le pido mil disculpas. No se preocupe, presidenta. Bueno, por su intermedio poder responder primero al diputado Leonidas Romero. Nosotros nos comprometemos, yo me comprometo como directora, de poder responderle todos los temas de merluza. A nosotros también nos preocupa mucho, de hecho estamos trabajando un programa especial. Es muy importante tenerle la mirada de todas las personas que trabajan en esta región, y la suya sobre todo, para poder en el fondo poder darle respuesta. Pero efectivamente nosotros tenemos toda esa información, pero yo se las voy a ordenar para que también ustedes nos puedan revisar y hacer todas las observaciones que considere necesarias. Por su intermedio también, presidenta, poder responder al diputado Bernardo Berger en cuanto a lo que son los antecedentes de presupuesto. También nosotros se los podemos hacer llegar, no hay ningún problema, dado los tiempos, ¿cierto? Pero lógicamente los presupuestos no son los ad hoc para que nosotros podamos hacer más allá de lo que siempre hemos hecho, ya, porque finalmente hay un presupuesto marco que son cerca de 38.000 millones de pesos, pero eso lógicamente cuando uno quiere ya abordar, por ejemplo, la merluza común o abordar los temas de otras regiones donde tenemos largas costas, ahí necesitamos drones, necesitamos mejores camionetas, ojalá en el fondo, por ejemplo, una nave sería ideal, pero por lo menos con drones y con sistemas de trazabilidad y acreditación de origen legal más robustos nosotros podríamos hacerlo. Pero para eso el ítem de inversión es ítem, por ejemplo, 29, que es infraestructura, ¿cierto? Pero también necesitamos, por ejemplo, vehículos y sistemas de gestión, o sea, que nos permitan a nosotros, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial. Es tan drástico lo que podríamos hacer cambiar, imagínense, de 120 kilos a 4 toneladas de revisión en una hora. O sea, no hay más que decir, ¿cierto? Pero eso también nosotros tenemos que capacitar a nuestros funcionarios y funcionarias para poder hacer eso. Entonces, yo también voy a preparar brevemente una tabla resumen para que usted pueda ver, comparar, y de esta manera toda la comisión también tenga la información a la vista. El diputado Calixto, ¿cierto? También, presidenta, por su intermedio, de la región de Aysén. No tenemos embarcación, lamentablemente, en la región de Aysén.
Tenemos presupuestos asociados, sí, o sea, yo le puedo también entregar a usted, porque eso ya lo hemos hecho, lo hemos trabajado, es decir, esto es lo que nos sale, por ejemplo, una embarcación. Así que también se lo voy a hacer llegar. Al diputado Aedo, que nos habla de las cuotas de pesca ilegal, que no se considera muy asociado también a lo que nos preguntaba el diputado Leonidas Romero, también va a ser incluido en la respuesta para que ambos puedan tener esa información. Y sin lugar a duda, las embarcaciones, en el fondo, la fiscalización en sí, los instrumentos o las metodologías de sistemas de información, también todo lo que tiene que asociarse a capacitación, infraestructura y las coordinaciones con policía, pero también a nuevas formas de ver y perseguir la pesca ilegal, porque nosotros ya no debemos estar persiguiendo, por ejemplo, quizás al pescador que no cumple, ¿cierto? Sino porque acá ya son redes que están montadas que les facilitan muchas veces a ellos la vida. De hecho, a nosotros nos han llegado información donde incluso en algunos casos les pueden pagar, por ejemplo, el colegio a sus hijos, las universidades. Entonces, hay toda una infraestructura montada para la ilegalidad que finalmente los hace caer en esto. Entonces, por eso es tan importante cuando nosotros abordemos la pesca ilegal, no solamente parte por un tema de mayor fiscalización, que sí, lugar a duda, es relevante, sino de tener mejores presupuestos asociados a la modernización en tecnologías de la información, en la capacitación de nuestros funcionarios y funcionarias, el reconocimiento de la labor fiscalizadora que hacen todos nuestros funcionarios y funcionarias, que somos 1.176 a lo largo de Chile, con incluso oficinas en las islas oceánicas como Rapa Nui, ¿cierto? Y Juan Fernández. Entonces, eso también es muy importante considerarlo, y cómo motivamos a la ciudadanía a que consuma productos que son legales. Y ahí está, por ejemplo, el sello azul, o pueden haber algunas otras propuestas que nos ayuden a que la gente entienda la relevancia y justamente promover también el consumo sustentable. Nosotros veíamos ahí al principio, tenemos cerca de 15 kilos per cápita, que es muy poquito siendo un país pesquero, que tenemos tradición pesquera pasada, presente y futura, ¿cierto? Si cuidamos nuestros recursos, donde el consumo de pesca también debería aumentar. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Mi compromiso, Presidenta, hacia los honorables diputados y a usted, lógicamente, como presidenta, de poder entregar un informe detallado de todo lo que me han pedido, porque como servicio nosotros agradecemos mucho que nos pregunten, incluso que podamos tener opiniones distintas para poder mejorar. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, directora, también al subdirector. Yo quiero plantear a la comisión que, a propósito de la presentación que yo veía en el detalle, ahí hay una solicitud expresa que hace la directora con respecto a los consejos anticrimen organizado. Y esos son consejos que, a lo menos en mi región de Atacama, ya están implementándose, ya están constituidos. Sé que en otras regiones se ha ido haciendo de manera paulatina, porque cuando hablamos de una agenda de seguridad, Serena Pesca juega un rol tremendamente importante en el borde costero. O sea, nosotros estamos teniendo un grado de violencia brutal, estamos viendo utilización de armas de fuego, por lo tanto, cuando quede una situación de mayor calibre y cuando quede realmente una cosa caótica que el día de mañana vaya a ser de connotación pública, vamos a estar lamentando y van a estar puestos todos los focos justamente ahora en la seguridad en el borde costero. Entonces yo me quiero adelantar a un escenario como ese y creo que lo más oportuno sería, primero, invitar al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para que también se pueda hacer una coordinación intersectorial. Nosotros, a propósito de la presentación de Sara Garrido, ¿se acuerdan cuando hablaban de INDESPA, de cómo se puede hacer la coordinación con los gobiernos regionales? Los gobiernos regionales, a propósito de lo que dice el diputado Calisto, también son clave, porque también pueden disponer de recursos para comprar equipamiento, en este caso también una flota, una embarcación para poder ir en apoyo para la fiscalización. Entonces ahí yo creo que también se tiene que generar en algún minuto ese vínculo. Y la ley de presupuesto, que yo siento que es clave. O sea, tienen que ir conversando estos distintos elementos, seguridad, en este caso también Hacienda, y también nos queremos adelantar a lo que va a ser la ley de presupuesto año 2024, que además se cruza con la nueva ley de pesca, con las expectativas que puedan, ¿no es cierto?, también plantearse en esta nueva propuesta, para que se cumplan también esos objetivos. Probablemente vamos a requerir de lucas. Entonces yo creo que deberíamos acordar, vamos a agendar bien, yo les voy a entregar una propuesta, pero acordar como comisión de que podamos invitar al subsecretario del Interior, en este caso el ministro de Hacienda,
y no sé, bueno, ahí veámoslo, secretario, de cómo podemos hacer una invitación a algún gobernador regional, no sé si es que habrá, parece que los gobernadores regionales tienen una asociación, si es que no me equivoco, invitar al presidente de la asociación para que también pueda escuchar estas otras demandas, ¿sí? Diputado Calisto. Solamente un comentario muy breve. Lo que pasa es que esta solicitud de embarcaciones, por ejemplo, para fiscalizar, lo han planteado los propios gobernadores regionales. Ellos dicen, esto es un rol del gobierno central, es decir, del Ejecutivo. Por lo tanto, es el gobierno sectorial el que tiene que invertir en fiscalización y no los gobiernos regionales. Entonces, por eso, claro, es importante, yo escucho acá a la directora de Cernapesca, ella manifiesta la disposición, en fin, pero tenemos a su secretario, o sea, al gobierno, por lo tanto el gobierno debiera venir también con una propuesta de inversión para aumentar el presupuesto en fiscalización y ojalá el aumento de embarcaciones en el país, ahora que nos enteramos que solamente hay un solo barco que tiene Cernapesca solo en Magallanes. Sí, yo creo que una cosa no quita la otra, porque efectivamente tiene que haber una responsabilidad del gobierno central, pero también los gobiernos regionales están para aquello, o sea, para poder responder a los problemas y demandas que tienen las regiones en particular, y además porque hemos visto ejemplos claros de cómo los gobiernos regionales le compran vehículos a bomberos, le compran vehículos a carabineros, le compran vehículos a la PDI. En este caso, recordemos, yo quiero ser súper enfática en que Cernapesca es, a mi juicio, una policía del borde costero. Están fiscalizando y resguardando recursos naturales, evitando la pesca ilegal y además combatiendo el crimen organizado. Y yo creo que cuando dice la directora, la capacitación de los funcionarios es clave, la modernización de la información, cuando habla del equipamiento, la dotación, eso es justamente lo que piden también carabineros o lo que piden las instituciones policiales. Entonces va de la mano, creo yo. Entonces no, muy de acuerdo, acepto el punto, pero creo que también se pueden hacer los esfuerzos de los gobiernos regionales. Yo le agradezco a la directora, muchas gracias por la presentación. Despedimos a la directora de Cernapesca, María Soledad Tapia, y también a nuestro subdirector de Cernapesca, Pablo Ortiz. Muchas gracias. Subsecretario, ¿que se quede? Ah, perfecto, directora, así es que la invitamos entonces para que se quede, porque ahora vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Bueno, ya habíamos saludado al subsecretario, hay un proyecto que se ingresó con discusión inmediata y que dice relación con la suspensión excepcional de la declaración de caducidades del registro pesquero artesanal con el fin de mitigar sus consecuencias económicas y sociales en el sector. Subsecretario, le ofrezco la palabra para la presentación del proyecto. Diputado Romero. Lo planteado por mi colega Sergio Bobadilla, hay que pensarlo. Pero antes de explayarme, si usted me da unos minutos por el tema del proyecto de ley, me quiero tomar de algo que dijo nuestro colega Eric Aedo, de la ley de pesca. Me gustaría saber, después de mi comentario, si el señor subsecretario o el Ejecutivo tiene ya fecha cuando ingresa el nuevo proyecto de ley de pesca. Me gustaría saberlo. ¿Ya? Dicho eso, Presidenta, permítame un segundito, por favor. La Ley General de Pesca y Acuicultura contempla en su artículo 55, indica la obligación por parte de Cernapesca, por favor, quiero pedir que pongan atención mis colegas porque vamos a tener que decidir esto, declarar en el mes de junio de cada año, el mes de junio, y nos quedan 15 días del mes de junio, la caducidad de las inscripciones en caso de que incurra en alguno de los supuestos que la misma norma contempla. Dicha obligación en los últimos años no ha sido aplicada, primero, por aplicación del artículo 5º transitorio de la Ley 21.132, que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública en el Servicio Nacional de Pesca, y que suspendió la declaración de caducidad de inscripción en el Registro Pesquero Artesanal hasta el 31 de diciembre del año 2019. Y luego, por aplicación del artículo 1 de la ley número 21.259, que modifica la legislación pesquera a fin de enfrentar los efectos de la enfermedad del COVID-19 en nuestro país, que se concretó aumentando la suspensión hasta el 31 de diciembre del año pasado. Todas estas medidas no están vigentes en la actualidad, por tanto,
predicen aplicar la caducidad a fines del mes de junio, o sea, el actual, de este año, lo que implicaría la pérdida de inscripción pesquera artesanal. Tal pérdida de inscripción impediría que aquellos pescadores puedan encontrar en realización de labores extractivas su fuente de sustento, afectando notoriamente el sector. Este problema, presidente, es sabido hace ya varios años, y la caducidad que se debería aplicar en el mes de junio no es un tema de la cual no se tuviesen antecedentes. Por lo tanto, llama la atención la tardanza en el ingreso de esta medida legislativa, considerando que de la pesca no ha presentado un número significativo de proyectos de ley como para poder argumentar una sobrecarga, me refiero a la subsecretaría. El fin último del proyecto es suspender la caducidad que se debería aplicar el 30 de este mes, considerando los tiempos de tramitación. La pregunta es, para el señor subsecretario o la señora María Soledad, si nos pueden informar, ¿cuántos son los pescadores con registro efectivamente operan al día de hoy y qué porcentaje caerían en caducidad? 2. ¿Por qué se espera hasta última hora, considerando los tiempos legislativos, para presentar un proyecto de ley que suspende la caducidad cuando este problema es sabido hace años y resulta que los tiempos y los días no dan? Si es que yo me sumo y alguien más se suma, lo planteado por el diputado Badilla, se nos viene la semana distrital. Por lo tanto, siento quizás miles de pescadores que deberían impedido de hacerse la mar. Eso, presidente. Muy bien, gracias diputado Romero, entiendo el punto que hace el diputado Badilla. Yo sugiero escuchar al subsecretario en su presentación y posterior a la presentación estas preguntas van a ser respondidas por el subsecretario y se va a abrir también una ronda de preguntas para los otros colegas. Subsecretario, tiene la palabra. La verdad es que una buena parte de la presentación me la acaba de adelantar el diputado Romero. O sea, lo cierto, y le agradezco esta colaboración inusual. Lo cierto es que tenemos un problema de significación porque ha habido un comportamiento inusual de la actividad pesquera en los últimos 3 años, ¿no? Y tiene que ver con la situación de la pandemia, el COVID. Entonces, esa situación inusual que se ha ido arrastrando durante los últimos 3 años hace que una vez que se hace el ejercicio de aplicación, de una eventual aplicación de la caducidad, la envergadura de esa sanción generaría un problema muy significativo en un número muy alto de pescadores artesanales. Y voy a desoír el consejo de la presidenta y quiero argumentar en las 2 líneas el planteamiento que usted hace, diputado. En general, flexibilizar las normas de desincentivar el cumplimiento efectivo de las normas es algo que uno no hace ex ante. Es decir, incentivar el no cumplimiento es una mala práctica en términos de política tanto regulatoria como fiscalizadora. En realidad, el ejercicio de las caducidades es algo que se realiza en el registro que administra el Cernapesca, y es porque el Cernapesca hizo el ejercicio de aplicar lo que significa el proceso de caducidades, es que podemos ver que la envergadura del problema es muy significativo como para lograr una aplicación práctica de aquello. Le voy a ceder la palabra a la directora en este punto en particular, pero quiero insistir que estamos hablando, sabemos que tenemos 100.000 personas en el registro pesquero artesanal, las causales de caducidad son múltiples, y por una o por otra causal de caducidad podríamos llegar a tener decenas de miles de afectados en una aplicación estricta de la caducidad. Entonces, ¿por qué lo hacemos en un periodo cercano al momento de vencimiento de la caducidad? Porque primero hay que incentivar el cumplimiento, y la amenaza de la caducidad incentiva el cumplimiento. Y segundo, porque cuando corresponda aplicar la caducidad, uno puede cuantificar cuál es el total de la envergadura de afectados por esto. ¿Y tenemos el tiempo suficiente? Por cierto que tenemos el tiempo requerido si respetamos
los tiempos de tramitación propuestos por la discusión inmediata en este caso, y quiero hacer un énfasis en esto, dada la buena fe que ha caracterizado la relación con la comisión. Ustedes saben que llevamos 1 año y medio trabajando en diversos proyectos y, si mal no recuerdo, esta es la primera vez que llegamos con un proyecto legislativo con propuesta de discusión inmediata, porque la otra vez que hicimos fue creo que fue una indicación, un proyecto suyo, diputado, que se refería a la ley de remanente. Entonces, lo que ocurre la ley de remanente tiene mucha similitud en su fundamento con la de caducidad, porque también responde a situaciones que ocurren de manera imprevista, o en este caso sabíamos que se estaban generando situaciones como vedas voluntarias, y cuándo se pueden evaluar al final de un año calendario, y por eso los proyectos se presentan al final. En este caso, las caducidades se presentan al final de un periodo de medición, y el periodo de medición corresponde ahora al mes de julio. Como se ha señalado, fueron tanto el Decreto Supremo 104 del 2020 del Ministerio del Interior, que dio la situación de catástrofe por calamidad pública, como el establecimiento de la alerta sanitaria establecida en el Decreto Supremo número 4, las que generaron una situación de anormalidad en el funcionamiento de la actividad pesquera. Esa anormalidad se refleja en las descargas, se refleja en la aplicación de trámites, se refleja también en la existencia de registros fidedignos en los diferentes territorios. Nosotros necesitamos, el Cernapesca necesita, para poder aplicar la caducidad, tener plena certeza de que la información contenida en los registros de los últimos 3 años, por ejemplo, en que se aplica una caducidad, son registros confiables. Entonces, esos registros, cuando tienen involucrado el año 19, 20 en su interior, generan una dificultad, porque es confiable realmente, fueron las personas que fueron a hacer el trámite que tenían que hacer en ese periodo o no lo hicieron. Por eso es que se propone que en este caso la caducidad tenga una suspensión por un plazo, por un único momento, y se excluye de esas causales de caducidad las situaciones de infracciones graves o conductas delictivas, que obviamente no podrían ser consideradas en una figura de caducidad, y se ha hecho una enumeración taxativa de las causales de caducidad que estarían afectadas por esta norma, que son las establecidas en el artículo 55 y 55N. Los tiempos a los que se suspendería la aplicación de caducidad son al 31 de diciembre del 2024, salvo para la causal de caducidad de la letra E del artículo 55, en que sería al 31 de diciembre del 2023. Hago el hincapié que esa causal de caducidad se refiere al no pago de patente, y esa causal de caducidad no requiere 3 años de evaluación, sino que requiere solo 2, y por lo tanto es posible que la suspensión sea por menor tiempo. Tenemos un equipo jurídico de Cernapesca que ha trabajado extensamente en la revisión de cada una de estas causales, y por eso es que tenemos plena certeza del problema que usted detecta, diputado. Efectivamente, este podría ser un problema que afecte a decenas de miles de pescadores artesanales, y por lo tanto estamos absolutamente convencidos que es una necesidad transversal del sector pesquero responder a esto, que generaría afectados probablemente, con toda seguridad, en todas las regiones del país. ¿Presidenta? Sí, por su intermedio, Presidenta, poder responder a la consulta del diputado. El número nosotros lo tenemos calculado, son 30.000 pescadores y pescadoras que se verían afectados en la caducidad. Ese es el número. Y como dijo el subsecretario, durante todos estos meses hemos trabajado justamente en poder informar, para que regularicen, ¿cierto? Pero producto del COVID, muchos de ellos no pudieron informar oportunamente, tuvieron muchos problemas, muchos temas de tipo índole administrativo, como en distintas otras instituciones también ha ocurrido. Por eso nosotros consideramos que es de suma importancia que puedan tener a bien considerar esta solicitud por el impacto que va a tener en la pesca artesanal. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Diputado Romero. Yo le agradezco a su secretario y a la directora de Cernapesca. Obviamente creo que es necesario votar, pero yo quería hacer el punto. Pero el señor subsecretario no respondió la primera pregunta que le hice,
la fecha cuando ingresaría el nuevo proyecto de ley de pesca a la comisión o a la Cámara. Por su intermedio, Presidenta. Subsecretario, sí. Aunque no salgamos del tema, Presidenta. Sí, o sea... Sí. Quiero hacer ahí una observación porque es muy importante. La verdad es que nosotros hemos trabajado concienzudamente una ley de pesca y hemos incorporado en esta nueva ley de pesca elementos que no estaban previstas en su formulación original. Como ustedes saben, el sector, me refiero a la Subsecretaría de Pesca y el Ministerio de Economía, presentaron un proyecto de ley de pesca a finales de marzo del presente año, pero que contiene algunos elementos que son muy significativos y que no estaban presentes en la ley de pesca anterior. Uno de ellos, muy particular, lo mencionó el presidente en la cuenta pública el día 1 de junio, y que se refiere a resolver o hacer una propuesta de solución para los problemas de desprotección social en que se encuentra el sector de pesca artesanal a lo largo del país, y que ha sido una situación que nos ha acompañado por más de 40 años. La presentación de una propuesta de esas características y de esa envergadura tiene consecuencias distintas a la conversación de una ley de pesca en general. Ya no estamos hablando solo de la regulación de los artes de pesca, o no estamos hablando solamente de las normas de fraccionamiento o de distribución de la industria, sino que estamos hablando de algunas dimensiones que tienen otras características que no estaban presentes en la conversación original, ni aun cuando nos sentamos a conversar sobre la nueva ley de pesca. Si usted me pregunta si para lograr que tengamos un proyecto de ley de pesca robusto que entregue una propuesta capaz de responder a las necesidades de desprotección social del mundo de la pesca artesanal, ¿es conveniente que nos tomemos algunas semanas más en la presentación de esta iniciativa? Con toda certeza yo le digo que sí. Y tal como se ha señalado, nosotros estamos trabajando aceleradamente con el resto del Ejecutivo para que esta dimensión de la propuesta pueda ser cubierta en las próximas semanas. La última pregunta, Presidenta. Ya, y con esto entramos al proyecto. Diputado Romero y luego el diputado La Berger. última pregunta. No me parece bien, pero quería tener alguna respuesta y comparto con usted, tiene que salir algo bueno para no volver a repetir la ley que tenemos vigente. Presidenta, yo estuve un mes y algo con licencia médica, entonces yo no sé si yo no me enteré, pero escuché con atención al señor subsecretario que dijo que se había presentado un proyecto de ley de pesca que hoy día se está estudiando en marzo del presente año. No sé si usted, Presidenta, tenía conocimiento de ese proyecto, si lo socializaron con el resto de los parlamentarios de la comisión, porque yo no tenía idea. Subsecretario, si quiere hacer aclaración. Sería mucho que nos pudiéramos concentrar en la materia, pero creo que hay probablemente me expliqué mal en esta materia. La construcción de un proyecto de ley de pesca es un esfuerzo intersectorial. ¿Sí? Y obviamente la responsabilidad en el proceso de construcción de ley de pesca es fundamentalmente de la Subsecretaría de Pesca y del Ministerio de Economía. El sector generó una propuesta a finales del mes de marzo, principios del mes de abril, que ya fue hemos recibido reacción de 9 ministerios distintos que afectan o que han entregado opinión sobre esta propuesta, incorporaciones todas las cuales ya fueron establecidas, pero hay elementos que son muy importantes porque pueden eventualmente generar demandas importantes de gasto, como es, por ejemplo, una política de protección social, o como es, por ejemplo, incluso lo que acabamos de hablar, claro, sobre el fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora o de las condiciones de investigación de la pesca. Entonces, si usted me pregunta dónde estamos hoy día en la conversación, nuestra conversación hoy día no gira en torno a las materias propiamente de regulación pesquera, sino que nuestra conversación gira en torno a aquellas materias que tienen que ver con demanda de gasto asociado a esta actividad y, por cierto, esta dimensión
estas dimensiones, porque no es solo esta, también tiene que ver con la dimensión de regulación de la comercialización, son dimensiones que no estaban presentes antes en la ley de pesca, y particularmente la de saldar esta deuda histórica con la desprotección social de la pesca artesanal, me parece que es un desafío sustantivo como para explicar que además trasciende las competencias propias de nuestra cartera, requiere este esfuerzo intersectorial. Entonces cuando se genera esta confusión de dónde se presentó esta discusión, es una discusión intragubernamental, no extragubernamental. No, muchas gracias a los colegas y al subsecretario. Secretario, diputado Berger, sobre el punto. No, sobre la información que nos entregó la directora y que no alcancé a tomar debida nota. En relación, por supuesto, que esta iniciativa que estamos analizando en esta ocasión, si no se renueva, si se aplica la caducidad, obviamente que estaríamos generando un problema social bastante grave, emergente, grave, etcétera. Entonces, la consulta específica que quiero hacer, yo escuché 30.000, no sé si pescadores artesanales, pero ahí incluyen los algueros, los buzos, los armadores y todo aquello, en esa cifra. Ya, ok, gracias. Muchas gracias por la aclaración. Secretario, abogado, en votación. Doña María Candelaria Acevedo. Votación en general. Sí. Don Eric Aedo, don Bernardo Berger. Don Bernardo. A favor, señor secretario. Don Sergio Bobadilla. Don Patricio Rosas. A favor. A favor. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. Don Tomás de Rementería. A favor. Sobre todo porque no votó lo mismo. Don Mauro González. Don Mauro. Se desconectó. Don Cristian Moreira. A favor. A favor. Don Matías Ramírez. Don Matías. Don Leonidas Romero, a favor. Y doña Javiera Morales, a favor. Y doña Daniela Chicardini. A favor, secretario. ¿Le parece por el mismo orden de votación Sí. en particular? ¿Les parece con la misma votación en particular, diputados? ¿Con la misma votación en particular? Acordado. Si les parece, acordado se entonces. despacha el proyecto, diputado informante don Leonidas Romero. Don Leonidas, mire, ve. Bueno, entonces, despachado a sala el proyecto de ley. Quiero agradecer al subsecretario, a la directora, al subdirector. ¿Qué? ¿Quería decir algo? Ah, sí, es que podemos agregar el voto del diputado Bobadilla. Tendría que cambiar el mío. ¿Hay unanimidad para agregar el voto? Sí, hay unanimidad. ¿Se agrega o no? Ya, entonces agrega la votación del diputado Bobadilla. Agregado. Si no hay más palabras, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.